es cuando el mundo se te acaba. Qué difícil es, esta vida es una lata. Qué difícil es cuando alguien ha pisoteado el corazón. Amigos, buenas noches, ¿cómo están? La canción que estábamos escuchando de fondo se llama Día Mejor de Zona 7. Pastor, bendiciones, ¿cómo está? Bendiciones, Amit, ¿cómo vas? Bien, 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 gracias a Dios. Bueno, hoy tenemos una noche de grande poder. El Señor nos está hablando constantemente y gracias a su palabra, porque es su palabra la que transforma nuestros corazones. Amén. Amén. Oremos para iniciar nuestro programa de hoy. Claro que sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Es bueno saber de que, qué tal si oras hoy y le entregamos este tiempo al Señor para que Él sea consagrando nuestras vidas y a aquellas personas que nos escuchan el día de hoy. La noche Amén. de hoy, porque estamos en Gospel Night, ¿no? Señor y Padre maravilloso, gracias te doy, Señor. Gracias, Padre, por cada una de las personas que nos están viendo, que nos están escuchando en esta noche, Señor. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares de esta manera. Ayúdanos a hacerlo cada día mejor. Entregamos esto en tus manos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Hoy tenemos algo muy especial que es retomar la carta a los romanos. Así es. En nuestra última sesión que tuvimos, ¿tú te acuerdas del tema que manejamos? De la La última. última, la Para, última vez, último programa. para proseguir, ¿cuál sería el siguiente? Que lo tenemos en línea con Romanos capítulo 8, ¿no? Sí, estábamos en el capítulo 8, dejamos en el versículo 30, desde el versículo 30, más o ¿O te menos. acuerdas del título del videoclip? No lo tengo ahora. El título del videoclip, sí señor, yo lo tengo por aquí, Bueno, deme. entonces deja y ahorita lo decimos al final, no hay ningún problema, Amit, tranquilo. Vamos a leer la palabra. ¿Listo? ¿Tú la tienes en qué? ¿En versión qué? ¿Traducción lenguaje actual? ¿O la vamos a leer en qué versión? Yo la tengo aquí en Reina Valera antigua, puesto que no hay lenguaje actual en este momento. Vale, listo, no hay problema, Amit, dale. Y para nuestros oyentes les digo que el último video que hicimos de Romanos era orando en el Espíritu. Para que sigan el hilo conductor, queridos amigos. Orando en el Espíritu. En este momento vamos a leer una carta a los Romanos del capítulo 8, versículo 31 al 39, lo cual dice así. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nosotros nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, él también intercede por nosotros. 35 dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Amén, amén. Tremendo, tremendo, hermano. De verdad, esta semana estuve escuchando una audiencia que le hicieron al pastor Quevedo en CLC, me pareció muy bonito. Estuve un tiempito, un tiempo no, pues toda la conferencia.
Prácticamente él habló de una síntesis espectacular, me gustó mucho porque dice que es una carta de introducción y exhortación que expone el entendimiento que Pablo tiene del evangelio, ¿sí? De lo que de lo que judíos y gentiles juntos forman el pueblo de Dios, basado en la justicia de Dios recibida mediante la fe en Jesucristo y en el don del Espíritu Santo. De verdad, esa es la síntesis de esa carta, según los argumentos que hacía el pastor Quevedo, respetable hombre, se le estima bastante. Y hablaba de unas palabras claves. Me fascinaba más el tema porque lo jalaba a uno a que, y decía que en esa epístola no hay menos de 219 palabras que no ocurren en ninguna otra epístola de Pablo. Y en ellas 94 no ocurren en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Y eso es sorprendente, ¿cierto? Decía él que en el libro de Romanos tenemos una carta escrita en griego y en una ciudad griega por un hombre hebreo y dirigida a una ciudad latina, porque manejaban el latín, el idioma latín, ¿no? La fortaleza de la fe cristiana, como lo dice en Romanos 3, del 25 al 26, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 26, con la mira de manifestar en el tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y que Él justifique al que es de la fe de Jesús. Tremendo, ¿no? Lo que más citan del Antiguo Testamento, esa carta a los romanos, dice 70 citas explícitas de por lo menos 14 libros del Antiguo Testamento. ¡Wow! Sorprendente. De verdad. Siendo Salmos e Isaías los más citados. Las palabras claves, habla de las palabras más importantes de la carta. La ley la nombra 78 veces. Todos, la palabra todos la nombra 71 veces. Justicia, 66 veces. Fe, 62 veces. Pecado, 60. Muerte, 42. En Cristo la maneja 33 veces. Carne, 20 veces. Imputar, 19 veces. Y en ninguna manera, o no suceda, se puede hablar de otra versión 10 veces. Entonces, decía él que el valor de esta carta es un valor intelectual, histórico, teológico, espiritual y práctico. La filosofía de la conducta que tiene que ser la conducta tiene que ver mucho con la parte pastoral. Lo que nosotros hacemos con relación al cuidado de las personas, para que no sean juzgadas ni condenadas, como lo que ha sucedido a nivel de la televisión y hoy están destapando más cosas y seguirán destapando. Sí. Entonces, pues, esto es la filosofía de la historia, que va del capítulo 9 al 11, dice qué papel juega Israel en la historia mundial, la justicia de Dios en relación con el llamado de Israel, la filosofía de la salvación, que es prácticamente esta que estamos leyendo hoy porque va del capítulo 1 al capítulo 8. ¿Cómo puede el hombre ser justo ante Dios? La justicia de Dios en relación del pecado. Y para Pablo el cristianismo era una filosofía muy profunda. Es una carta polémica, dogmática, apologética. Y Pablo maneja un estilo, él decía, no me acuerdo bien el nombre, pero él por eso se contesta, de ninguna manera, porque él tiene el pensamiento acá hebreo y el pensamiento griego. Entonces, él como orador en la palabra, hace ese diálogo desde su mente hacia esas dos personas imaginarias. Es que no me recuerdo bien el nombre técnico que el pastor lo nombró en esa mañana, y de verdad me sorprendió. Yo te voy a mandar el link para que lo busques y lo leas. Me sorprende porque es que es tan profundo y acabas de leer tú algo muy importante. Como lo dice acá, volvamos a la cita. Te lo voy a leer acá. Tú la leíste en que Reina Valera, ¿no? Yo tengo Reina Valera versión antigua, sí señor. Bueno, esta es la del 60. Ven, yo te la leo en la del 60, que es también muy linda la versión. Y dice, es del 31 en adelante, ¿no? Sí señor. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos, como nos dará también con él todas las cosas. Mira qué hermoso. Y la mayoría de personas cristianas siempre ponen en tela de duda todo esto. Porque a los primeros altibajos de la vida cristiana siempre tienden a flaquear, a fallar, porque obviamente, hoy escuchaba yo a otro orador muy bueno, excelente hombre, cómo se pronuncia, cómo maneja la homilética, la exegética, pero bueno, esas ciencias de la exposición y la exégesis y todo esto, este hombre afirmaba él y decía, de verdad hay un propósito. Y ese propósito es que tú creas en el Señor Jesús y Sí, creas que Dios le levantó de entre los muertos para que seas tú salvo y que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Y volvía y hacía lo que de pronto nos enseña el libro de la nueva evidencia que demanda un veredicto, que es apologética, es defensa de la fe, de John McDowell. Entonces nos nombra que envolver otra vez a la oración de fe, pero no una oración de fe mágica. Entonces él decía, oiga, es que esto no es que usted ore y ya, ¡trim!, usted ya le cambió toda la vida. No, no se trata de eso. Se trata de que obviamente va a haber un proceso de santificación o va a haber un proceso de justificación con relación a su conciencia. claro Porque que por sí. lo regular nosotros siempre tenemos una conciencia que a veces nos martilla y no nos deja traer paz con Dios. Pues uno puede llevar 20, 30 años con Dios y a veces la conciencia vuelve y le martilla lo mismo. ¿Qué pasa? A ver, ¿hay una justificación o no estás viviendo la justificación que es a través de la Cristo en la cruz? Y a Sí, veces hay gente que cae con unas maldiciones encima y se la pasa 20, 15, 10 años con esas maldiciones encima porque no ha vivido esa justificación de Cristo Jesús. Tremendo. Si ves el versículo 29 perdón, el 32 que dice ahí. aquí dice el versículo 32, el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también Él todas las cosas? Qué tremendo. A mí me parece sorprendente cuando yo veo ese caso de Abraham, cuando, o sea, de verdad, yo no sé, o sea, yo me mezclo en esa película porque yo veo el caso de Abraham y yo veo el caso que Dios miró la actitud de este hombre y él quiso replicarla también en la obra salvífica, como lo dice en Juan 3:16. Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y veo tan fuerte al Padre de la fe ahí, hermano, un hombre con falencias como las que nosotros podemos tener el día de hoy, pero que sin importar Dios que le haya pedido, lo dio. Mira a Jesucristo, la actitud de Jesucristo en el momento que le dijo, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Una oración profunda. Nosotros cuando la hemos hecho, Ahora, no necesito de horas. hablas de tiempo. Sí, de horas. Estar metido con Dios. Sencillamente fue muy sincero con lo que él decía. Bueno, es que eso ya es un tema, es que ya es como si yo lo miro desde los ojos de Pablo, las horas incrementan porque es en todo tiempo, en Sí, todo sí, es lugar, muy, o sea, no estoy solo diciendo, es en un lugar específico, sino ser un verdadero adorador, en exacto, como decíamos, espíritu y en verdad. que en un programa anterior decíamos que no había que pues preparar toda una cantidad de cosas que tocaba preparar antes de entrar con el Señor, sino pues entrar con el Señor y hablarle como a un amigo, ¿sí? Como a un padre, ¿sí? Esa es, Sí, esa es la idea, o esa es la esencia. anoche inclusive hablamos de eso, anoche hablamos tú tocaste el tema anoche, pero me parece súper genial que lo hayas tocado esta vez también, pero vayamos al texto. ¿Qué nos dice el texto en esta vez? 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. Hermano, ¿quién? La gente vive reprimida, a veces vive en un mar de ignorancia porque a veces no sabe para dónde coger, ¿sí? ¿Para dónde va Ah, Juanito? ¿Para dónde va la gente, hermano? La gente va, no, ¿para dónde va? No, ¿para dónde va la gente, hermano? No, cuando nosotros vivimos el Evangelio de Jesucristo, a nosotros nos toca que hacer un stop, please, moment, y decirle al Espíritu Santo, guíame a toda verdad, guíame a toda verdad. y tenía, Versículo 34, ¿qué dice ahí en la antigua? de este versículo 33 tienen en cuenta
que dice que Dios ya nos justificó y mucha gente también, yo sé que se sentía identificada con lo que yo voy a decir, y es Ajá. que si Dios ya nos perdonó, a veces somos nosotros los que no queremos soltar ese costal ahí a las espaldas de nosotros, a la espalda de nosotros, que no nos deja avanzar a lo que Dios quiere con nosotros. Sí, hay una película y un libro muy bueno, no sé, es que ahorita no lo tengo en la mente, pero es El relato del peregrino. ¿Tú te la has visto? Genial. Espectacular. Yo se las aconsejaría a todos los que nos están escuchando en esta noche. ¿Para qué? Para que se la vean. De verdad, como no recuerdo bien el nombre, pero sí es algo con el peregrino, Y ¿sí? algo así. Entonces, pues es bueno que nosotros la entendamos, porque nosotros somos peregrinos en esta tierra. Y a veces de pronto nuestra vista mal enfocada o nuestro corazón mal enfocado y no estar enfocado arriba en los cielos, pues obviamente que vamos a perder la sintonía con la verdad, con el camino, con el propósito, con el llamado, con la vocación, con lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, que es moldear, transformar, ayudarnos, guiarnos, darnos lo mejor, la mejor parte. Avanzas con el 34, por favor. Perfecto. Vamos con el 34. Dice, ¿quién, quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además de, perdóname, que me perdí ya, dice, más aún el que también resucitó, quien además de esta, quien además está en la diestra de Dios Padre, él también intercede por nosotros. O sea, fuera que se dio, murió, resucitó y Y ahora intercede. además nos ayuda, sí, además O sea, intercede. intercede. O O sea sea, a que mí sigue ayudándonos. sigue ayudándonos. Y a veces la gente no, ay no, ay no. Bueno, versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Cómo me acuerdo de esta canción? Me acuerdo un día que nos fuimos para Nopoima y nos íbamos en una Loop 2200 y empezamos, ¿y quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará de su grande amor? Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni hambre, ni desnudez. Uy, tremendo, hermanos, de verdad, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Como está escrito, versículo 36, perdona que te haya 36, que nos dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas en el matadero. Tremendo lo que estaba viviendo Pablo. O sea, un hombre que entendió, oiga, tremendo, por causa tuya somos muertos, somos perseguidos. Tremendo, ¿no? ¿Mm? Sí, Pablo, digamos que Pablo en este momento nos enseña a nosotros o nos da a conocer a nosotros el, el seguir a Cristo no es fácil. Por eso él mismo lo decía que el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pero él decía esto era porque estaba seguro qué iba a pasar con él después de la muerte. Sí, él ya lo entendía. Es que Él, lo que Pablo era un extremista judío bravo. Y ahorita se volvió un radical cristiano, ¿sí? sí, Un radical que quería vivir también al pie no de la ley, sino al pie del espíritu. Y eso quería manifestar. O sea, yo creo que Pablo cuando relató todo este libro, cuando lo escribieron, él sabía qué era lo que estaba pasando. Él decía, no, es que Jesucristo ya está a las puertas, Él ya viene, pilas, hermano, pilas que ustedes, o sea, si yo exhorto a esta gente de algo, oiga, nadie nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Qué cree que está sucediendo en ese lugar? pues está, Algo está pasando, algún revés están viviendo en la fe. O sea, algún revés están viviendo en la fe. O sea, ponte a pensar esa situación. O sea, ¿qué se sentiría? ¿Tú qué opinarías de ese asunto, Amit? bueno, yo digo que él estaba dándose cuenta,
o bueno, por lo menos se le pasaba por su cabeza qué era lo que estaban viviendo o qué era lo que estaba sucediendo en ese momento para lo cual él estaba escribiendo. Ajá. Que sabía que, además, supongo que ya estadísticamente varios se habían apartado del amor de Dios. Sí, Y él, claro. él hace esta carta para que mucha gente como que entre en razón y entre en conciencia de que, hey, nada nos podrá separar del amor de Dios, no importa lo que estén viviendo. Sé que están viviendo tribulaciones, como muchos lo estamos en este momento, como muchos lo estarán de los que nos están viendo y nos están oyendo, pero nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Confianza plena en Dios. Tremendo, tremendo. Versículo 37. Avancemos, avancemos porque, santo Versículo Jehová, esto está 37. picante. Antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Tremendo. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso saber y tener una fe tan viva. Después Una de fe, acudirlo a uno y sentarlo, le dice por qué. sí, es Le dice tremendo. el por qué. Mira el 38 como dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni el coronavirus, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermano, hay que vivirlo. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio que Jesucristo quiso darle a los pobres, a los humildes, a aquellas personas sencillas, a aquellas personas simples. Por eso la palabra de Dios dice, de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Aleluya. Entonces ahí es donde nosotros entramos, hermano. Porque Y no es somos doctores, somos personas que le servimos a Dios con el corazón y lo hacemos a través del Gospel Night, el Evangelio de la noche. ¿Sí? ¿Llenos así. de qué? De alegría para poderte transmitir a ti este mensaje para que tú sigas adelante esforzándose. Como le dijo a Josué, no temas ni desmayes porque el Señor Dios está contigo donde quiera que vayas. Pero eso sí, medita en la palabra de Dios día y noche para que todo te salga bien. ¿O no, a mí? ¿O tú qué opinas? Claro que sí, claro que sí. El Señor nos da las herramientas, pero también nos da, o sea, la forma de utilizarlas, ¿no? Amén, así Sí es. es, que dice que confiamos en Dios para que todo salga bien, para que nada nos vaya a suceder, pero hay que estar meditando en la palabra de Dios. Esto no se trata de estar con la Biblia debajo del brazo, como muchos piensan, ay, pero es que para todos lados, no, meditar en la palabra de Dios es estar siempre en esa comunión con Dios, estar siempre hablando con Dios, así estés haciendo algún trabajo o algo aquí, estás conectado con el cielo. No, y créeme, o sea, yo no le echo la culpa a las personas que de pronto en su tiempo vivieron con la Biblia bajo el brazo. Yo Sí, sí, creo que sí. en Colombia ha vivido unas temporadas de transformación y de verdad la iglesia tradicional juzgaba mucho, muy fuerte hace muchos años, digamos 25, 30 años atrás. Nosotros como asambleístas hace 75 años mirábamos la historia y todo esto con relación al desarrollo del evangelio aquí en Colombia y hace poco lo celebramos también. Y nos dábamos cuenta de las grandes proyecciones que se hacían, pero hoy nos damos cuenta que estamos con Cristo, con el Espíritu Santo, que hay una doble unción, que hay un nuevo mover del Espíritu Santo, que nos tenemos que subir en esta ola para solfear, como dice el pastor Rick Warren en su libro Iglesia con propósito, que nos tenemos que solfear en este momento y este momento es el momento de la ola espiritual, el momento donde hay que ganar a esas personas para Cristo, hay que decirles, Jesucristo te ama y tiene un propósito para ti, para tu familia, porque lo ha hecho conmigo y lo puede hacer contigo también de una forma que Él solo sabe hacerla conforme a su voluntad. Amén. Y es que yo pienso que este es el momento de decirle, porque este es el momento en que la gente piensa, ¿y qué? ¿Para dónde cojo y qué voy a hacer? ¿Y Ujú. qué va a pasar con la tierra? ¿Qué va a pasar con todos? Y ese es el momento de decirles, Dios tiene un propósito contigo. Pero aquí encerrado en mi casa y con el coronavirus, sí. Pero es que estoy solo, sí. Pero soy madre soltera, sí, tiene un propósito contigo. Amén. Despedimos este programa. Claro que sí, despidámoslo. Bueno, queridos amigos, esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Bendiciones.
saben, amigos, este es un evangelio diferente. Este es la forma de llevar el evangelio de Gospel Night. Suscríbanse, denle like, denle a la campanita para avisarle cuando subamos un nuevo video y bendiciones. Tu cuenta vacía, no tienes dinero. Novia te dice, ya no te quiero. Padre lo deja por otra mujer. Quizá no le importa qué va a suceder. Mañana será un día mejor. Mañana será un día. Qué difícil es. Bendiciones. Chao, chao.